tal? ¿Cómo le va? Qué gusto acompañarles en una nueva emisión de Impacto Económico. Comenzamos titulando de la manera que sigue. Inicia en Venezuela la Feria Internacional de Turismo con la participación de 224 empresas y 72 países. Caracas, su base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, se convierte en capital del turismo internacional. China no se queda de brazos cruzados y responde a Estados Unidos controlar las exportaciones tecnológicas y dice: tomaremos las medidas necesarias para proteger a nuestras empresas ante esa medida. Y en nuestra investigación, Expediente Económico, hablaremos de los nuevos tipos de IVA en Europa. Comenzamos. A escasas horas de iniciar la edición número 13 de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, FITVEN, el gobierno bolivariano reitera su invitación a los empresarios para que se inscriban y participen de esta nueva edición. Del 22 al 25 de noviembre, en el Parque Bolívar de la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda en Caracas, se desarrollará este nuevo capítulo de la FITVEN con la participación de 224 empresas y representantes de 72 países. A través de distintos pabellones o stand, se mostrarán artes, costumbres, gastronomía, lugares turísticos y negocios de Venezuela. También se tiene previsto un encuentro de programadores llamado Hackathon, que contará con la asistencia de unos 85 jóvenes de distintas entidades del país a propósito de la necesidad de aplicar la tecnología en el turismo. Así cerrará este encuentro llamado Hackathon, que también expondrá sus propuestas para el impulso de uno de los motores de la agenda de desarrollo, Motor Turismo. El espacio trabajará con diferentes proyectos relacionados a conectividad turística, intercambio comercial entre prestadores de servicios y proveedores de turismo. La industria automotriz argentina sigue enfrentando severas dificultades, producto de la crisis económica que ha propiciado o generado la administración de Cambiemos. El presidente argentino Mauricio Macri había prometido que en su gobierno se producirían 1 millón de vehículos al año, pero el Instituto Nacional de Censos revela que el sector automotriz está apenas utilizando 44% de su capacidad operativa instalada. En los últimos 3 años, otro dato, se han perdido 4.469 puestos de trabajo. Esto quiere decir 5,5% de la plantilla laboral. Otros números que ofrece la ADEFA, entidad que agrupa a las automotrices, hablan de una caída interanual en el nivel de producción de unidades del 20,6% en septiembre y 11,8% en el caso de octubre pasado. La política de apertura comercial de Mauricio Macri ha privilegiado compras en el exterior, lo cual evidentemente afecta lo que se produce en casa. Un informe del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, reseña además que la participación de las importaciones sobre las ventas totales pasó de 53,8% en 2015 a 71,7% en 2018. Un dato bastante revelador este último del CEPA. El gabinete ministerial del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, anuncia la creación de una nueva secretaría responsable de rematar, de vender muy fácilmente y a precio de gallina flaca industrias estratégicas, es decir, seguir con esa política que puso en marcha Michel Temer. El portal de la agencia china Xinhua, en español, titula: Futuro ministro de Economía de Brasil creará Secretaría de Privatizaciones. Y más abajo en el cuerpo de la noticia se lee que el economista Paulo Guedes, quien estará al frente del Ministerio de Economía a partir de enero de 2019, ha confirmado la creación de esta secretaría con el objetivo de acelerar el proceso de desestatizaciones. El futuro ministro defendió durante la pasada campaña electoral la necesidad de privatizar organismos estatales como Correos, subsidiarias de la petrolera estatal Petrobras, entre otros. El economista de corte liberal, de la Escuela de Chicago, tendrá a su cargo el Superministerio de Economía, que reunirá las actuales carteras de Hacienda, Planeamiento de Industria y Comercio Exterior. El plan que piensa poner en marcha contempla privatizaciones, reformas tributarias y de pensiones, apertura económica en el frente externo, autonomía formal del Banco Central y Estado mínimo. Todo esto suena a neoliberalismo.
refinerías mexicanas operan con las tasas más bajas de eficiencia de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE. Las principales causas para la baja eficiencia de las refinerías se deben a la falta de mantenimiento e inversión, a la suspensión no programada de actividades y a las fallas en los equipos, generando de esta forma que México posea una alta dependencia a las importaciones de combustible de otros países. En 2017, las refinerías mexicanas operaron a 49% de su capacidad, nivel inferior al 87,8% del promedio de los países de la OCDE, inclusive por debajo del promedio a nivel mundial, con 83,5% según estudios del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. En mayo del presente año operó con solo 40% de su capacidad, volviendo a quedar como el país más bajo de los 34 países que integran la OCDE. El gobierno de Peña Nieto solo invierte una cifra alrededor de 1.000 a 1.200 millones de dólares. Para los expertos, es una falta de inversión, a diferencia de sus países vecinos que rondan desde 3.000 a 16.000 millones de dólares anuales. Se espera que el próximo gobierno, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se inviertan 50.000 millones de pesos para rehabilitar las 6 refinerías existentes y otros 160.000 millones para construir una nueva en Tabasco, con el firme propósito de incrementar la producción interna de gasolina y reducir la importación. Y además, sobre las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, Beijing responde en defensa o para la protección de sus empresas tecnológicas, mientras la OCDE y Angela Merkel, canciller federal alemana, se ven preocupadas por su impacto en el comercio y exportaciones alemanas. Esto es tan solo un abreboca de lo que vamos a ver en el próximo segmento de Impacto Económico. Pausa y venimos. Seguimos con más información. En un intento por calmar a los mercados italianos, el primer ministro ha hecho un llamado o ha convocado a calmar las discusiones sobre el presupuesto italiano para el ejercicio fiscal 2019. Alega que será la solución que beneficia a los italianos, esto que se está proponiendo desde el Ejecutivo que representa. Queremos un país más competitivo y estamos trabajando en esta dirección. Las medidas de austeridad de los últimos años han fracasado. Esta es nuestra receta. No puedo esperar para reunirme con el presidente Jean-Claude Juncker de la Comisión Europea y con los otros comisionados que han sido invitados a la cena del sábado. Vamos a discutir esto. Somos personas responsables y nuestra ley de presupuesto ha sido concebida con un sentido de responsabilidad. Lo explicaremos y le explicaré que este plan de presupuesto beneficia a los italianos, pero también a Europa. No hay rebeldía ni desobediencia a las reglas comunes. Simplemente hay un gran sentido de la responsabilidad, una gran cantidad de trabajo detrás del plan presupuestario. Los detalles están bien para nuestro país y para los italianos. El director de inversiones del Finat Bank, Emanuele Bonabello, hace el siguiente análisis al respecto. No debemos concentrarnos simplemente en el nivel de propagación entre Italia y Alemania, que ahora está por encima de los 300 puntos, como sabemos. Pero también debemos tener en cuenta que Italia se considera un acreedor menos confiable que España y Portugal. La propagación de España, de hecho, es 200 puntos más bajo que el de Italia y Portugal, que es 150 puntos más bajo. Por lo tanto, incluso en comparación con países con economías más pequeñas y con menos potencial, Italia está sufriendo una crisis de confianza. La reacción de la mayoría de los inversionistas que tienen un impacto en los mercados es que este plan de presupuesto no genera confianza y no ayudará al crecimiento. El hecho de que aumentará los costos en áreas improductivas no ayudará a las empresas a crecer y se considera inefectivo. Esto es lo que está creando esta volatilidad del mercado, que va más allá de la decisión de ayer de la Comisión Europea y que durará los próximos meses. Y la primera ministra británica, Theresa May, confiesa que todavía está en negociaciones con la Unión Europea para concretar ese acuerdo de separación definitiva del Reino Unido de la UE. A solo días de lo que muchos consideran será una jornada crucial para el Brexit, hablamos de la votación de este domingo en Bruselas, la primera ministra dijo que si no se establece un acuerdo completo sobre los futuros vínculos entre el Reino Unido y la UE, habrá 3 opciones para evitar una frontera dura en Irlanda del Norte: un llamado respaldo, una extensión de la transición o arreglos alternativos.
Las dudas sobre la votación extraordinaria de este domingo que se avecina se avivan tras la posición que ha adoptado el gobierno español de votar contra el Brexit en caso de no contemplar la cuestión sobre Gibraltar, situación a la que May dice no excluir del tratado. Puedo decirle a mi honorable amigo que somos absolutamente firmes, como lo es él, en nuestro apoyo a Gibraltar, su gente y su economía. Siempre hemos tenido claro que Gibraltar está cubierto por nuestras negociaciones de salida y hemos estado comprometidos a involucrarlos por completo al salir de la Unión Europea. Estamos buscando un acuerdo que funcione para toda la familia del Reino Unido y ese acuerdo también debe funcionar para Gibraltar. Me complace que hayamos acordado un protocolo, como mi honorable amigo sabe sobre ellos, que formará parte de un paquete más amplio de acuerdos entre el Reino Unido, España y su gobierno, donde establece el compromiso de las partes con la cooperación. Pero he sido clara, no los excluiremos de nuestras negociaciones sobre la relación futura. Queremos un acuerdo que funcione para toda la familia del Reino Unido y que incluya a Gibraltar. Las tensiones comerciales no cesan. La República Popular China no se queda de brazos cruzados ante las amenazas de Estados Unidos de aumentar el control sobre las exportaciones de tecnología. ¿Y qué responden las autoridades del gigante asiático? Que tomarán, como en otras oportunidades, medidas necesarias o todo lo que se requiera para defender los intereses estratégicos de la nación. En el caso particular de las empresas de tecnología. Las amenazas del presidente Donald Trump se dieron el pasado lunes cuando el gobierno propuso aumentar el control sobre las exportaciones en 14 áreas definidas claves en materia de alta tecnología, que incluyen inteligencia artificial, tecnología de microprocesadores. El periodo de consulta en Estados Unidos culminará el próximo 19 de diciembre. China responde categóricamente, como decíamos, haremos todo lo que necesitemos para protegernos. Mientras se prevé el encuentro entre el presidente Xi Jinping y su homólogo Donald Trump en la cumbre del G20 a fines de este mes en Buenos Aires, Argentina. China está evaluando el impacto potencial de una propuesta de Estados Unidos para aumentar el control sobre las exportaciones de tecnología. Creemos que la seguridad nacional se realice en condiciones de apertura para generalizar el comercio. China está evaluando el impacto potencial de una propuesta de Estados Unidos para aumentar el control sobre las exportaciones de tecnología. Creemos que la seguridad nacional se realiza en condiciones de apertura para generalizar el concepto de seguridad y poner barreras innecesarias al comercio internacional normal. No contribuye a la realización de la seguridad nacional y no es bueno para la expansión del comercio o el desarrollo equilibrado. China observará de cerca la situación de la legislación relevante de Estados Unidos y tomará las medidas necesarias para defender los intereses legítimos de las empresas chinas. Gracias. Y quienes también muestran su preocupación sobre estas tensiones comerciales entre las dos potencias, Estados Unidos y China, han sido quienes hacen parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE. En sus más recientes proyecciones redujeron su pronóstico de crecimiento de la economía mundial a 3,5%, motivados fundamentalmente a las afectaciones que está sufriendo el comercio internacional por la imposición de aranceles mucho más altos de parte de Estados Unidos. La imposición de nuevos aranceles, la incertidumbre sobre las nuevas acciones comerciales restrictivas están contribuyendo a una marcada desaceleración en el crecimiento del comercio, frenando la inversión global y amenazando los puestos de trabajo y los estándares de vida. La estabilidad y la mejora de la economía global necesitan una cooperación internacional más fuerte, más efectiva e inclusiva. Esto está muy en sintonía con el mensaje que escuchamos en el Foro de la Paz de París de la semana pasada. Alemania reitera su preocupación respecto a esta guerra de aranceles y al futuro control de exportaciones. Ya vemos el conflicto comercial entre Estados Unidos y China que causa incertidumbres para los proveedores alemanes. Y hacemos todo lo posible para proteger el orden abierto del comercio y hacerlo práctico. Al mismo tiempo, dijimos que al ser una economía grande, una economía con un excedente de bienes, también queremos tener conversaciones bilaterales con los Estados Unidos y queremos asegurarnos, especialmente para las empresas medianas de los Estados Unidos, que somos un país con mercados abiertos.
Nadie que quiera exportarnos será rechazado. Nuevos tipos de impuesto al valor agregado en Europa, de eso va nuestro expediente económico. Hacemos una pequeña pausa y a la vuelta les contamos más. Las normas que los estados acordaron en 1992 están desfasadas y son demasiado restrictivas. En eso se escuda la Eurocámara para proponer la aplicación de nuevos tipos de impuesto al valor agregado IVA, que afectará a quienes y con los cuales se busca qué, le contamos a continuación. El Parlamento Europeo ha aprobado 2 resoluciones sobre el impuesto al valor añadido. Una de ellas propone una subida del IVA máximo del 21 al 25%. Ha sido una medida aprobada mayoritariamente en la Eurocámara con 536 votos a favor, 87 en contra y 41 abstenciones. Una medida que hay que vincular a la propuesta de la Comisión Europea de enero de este año, que planteaba además del tipo estándar del IVA del 15%, que los Estados miembros podían tener 2 tipos reducidos diferentes, de entre el 5 y el 15%, a la elección de cada uno, y además una excepción total del IVA o tipo 0 y otro tipo reducido de entre el 0 y tipo reducido que escoja. La lista de bienes y servicios para la aplicación de tipos reducidos incluyó entonces productos como armas, alcohol, apuestas y tabaco. La medida actual pretende un aumento de la recaudación en un momento en el que el presupuesto europeo se considera insuficiente. En principio se pretende un incremento de la recaudación en 41.000 millones de euros y rebajar los gastos a las empresas que operan en un ámbito transnacional comerciando dentro de la Unión Europea. El problema deriva de que el incremento de la presión fiscal a través del impuesto sobre el valor añadido constituye el mecanismo más injusto de todo el sistema tributario, en medida en que afecta por igual a todos los consumidores con independencia de cuál sea su renta. Paralelamente, la reforma propuesta por la Eurocámara quiere unificar los tipos impositivos para ganar claridad en el sistema europeo, mediante la introducción de una zona euro común en toda la Unión, en donde se clarifiquen los tipos impositivos y la tramitación administrativa. Resulta paradójico que se piense en la unificación de los tipos del IVA mientras que no se ha progresado en una armonización de los tipos impositivos en el impuesto de sociedades, lo que constituye el auténtico agujero negro del sistema fiscal europeo. Al mismo tiempo, tampoco se han dado pasos relevantes en la introducción de la tasa Tobin sobre las transferencias al extranjero, ni tampoco se han adoptado medidas contra los paraísos fiscales y territorios offshore europeos y extracomunitarios. En efecto, la falta de armonización es lo que está permitiendo que la competencia fiscal en la Unión Europea esté llegando a extremos poco sostenibles, configurando auténticos paraísos fiscales europeos. Es una medida además donde las empresas tecnológicas están obteniendo un notable beneficio a través del diseño de la presión fiscal, favorecido por ciertos ordenamientos como los de Luxemburgo, Holanda, Malta, Chipre, Irlanda o Reino Unido. Es contradictorio, por ejemplo, que los incentivos y bonificaciones fiscales que hay en España provocan que frente a un tipo del impuesto del 35%, la presión fiscal efectiva en sociedades ronde el 6% para las grandes empresas. Esa diferencia se manifiesta en la deficiencia en la prestación de los servicios públicos. Los Estados miembros de la Unión Europea aprobaron además una derogación temporal de las normas del IVA por la cual podrán exigir al comprador de una mercancía determinada pagar ese impuesto a Hacienda, a diferencia del sistema actual en el cual esta responsabilidad recae sobre el proveedor. Así lo informa el medio La Vanguardia y agrega: la conocida como inversión del sujeto pasivo del IVA es una medida que busca prevenir el fraude, según precisó en un comunicado el Consejo, que reúne a los países del club comunitario. Los países podrán recurrir a esta medida solo para transacciones nacionales de bienes y servicios superiores a los 17.500 euros, solo hasta el 30 de junio de 2022 y bajo condiciones técnicas muy estrictas. El Consejo precisó que en un país que quiera aplicar la inversión del sujeto pasivo, 25% de la conocida como brecha del IVA, la diferencia entre los ingresos previstos y realmente recaudados por este concepto debe haber surgido del fraude carrusel.
Este se produce cuando una mercancía se vende varias veces y nunca se transfiere el IVA a la cartera de Hacienda. La Unión Europea está preocupada con razón por la defraudación fiscal que hay en el interior de la Unión. Lo fija aproximadamente en 150.000 millones de euros solo con el IVA, lo que de acuerdo con los estudios del Parlamento Europeo supone un 13% de pérdida de recaudación. Con las reformas que están sobre la mesa, según el eurodiputado socialdemócrata Guy Kofod, se puede reducir la brecha del IVA en 41.000 millones por año y aliviar los costes administrativos de las empresas en 1.000 millones anuales. El problema estriba en que el gran fraude fiscal está en las rentas del capital financiero y en las grandes rentas de las empresas. Y es en eso donde la Unión Europea no dice nada y se centra en el tributo de recaudación como la manera más fácil, pero que es muy injusto y además suele ser un freno para la economía porque limita posibilidades de consumo interno. Sin duda hay muchos agujeros, innumerables escapatorias y triquiñuelas a la hora de tributar. La recaudación del impuesto de sociedades junto al fraude anida el verdadero problema fiscal de Europa. La clave está en elegir entre abordar una reforma fiscal con mayúsculas o poner simples remiendos. Una reforma fiscal integral, no los parches ni los paños calientes que se han manejado hasta este minuto. Exigiría tener en cuenta claves como crecimiento, empleo, equidad, bienestar social y actuar también con criterios de eficiencia. Fraude, flexibilidad para permitir los agujeros negros, provoca una redistribución peculiar desde quienes contribuyen honradamente hacia quienes defraudan sistemáticamente, porque es una práctica verdaderamente sistemática. Así cerramos nuestro tema de investigación, nuestro expediente económico y como siempre nos movemos hacia los indicadores petroleros. Empezamos con nuestro primer referente, Brent, en Mar del Norte. En las últimas horas ha cotizado en $63,09 por tonel, una pérdida de 0,91%. En el caso del Texas Intermedio del WTI, de referencia en Nueva York, $53,84 por barril, dice el marcador, una pérdida de 1,12%. Y por último, la cesta OPEP, que está en $62,33 por tonel, ha caído $1,62. Así llegamos al final de nuestra emisión de Impacto Económico. Como siempre, gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima. Sigue en sintonía.